el año 5774, desde la creación de Adán, vamos a continuar el tema iniciado en semanas previas sobre el tema general de eligiendo tu judaísmo. Y lo que vamos a compartir en la clase de hoy está fundamentado en lo que ya enseñamos en 2 clases pasadas. Así que si no estuviste en esas 2 clases pasadas, es importante que la busques y trates de tenerlas, o que solicites ese material informativo de manera que tengas todo el entorno que van a marcar los informes que tengo para ti en la clase de hoy. Hemos venido hablando bajo esta temática general de eligiendo tu judaísmo, de la realidad de una nueva generación de comunidades emergentes formadas por lo que muchos textos de la Escritura identifican como las ovejas perdidas de la casa de Israel, además de los justos de las naciones. Hemos hablado de el judaísmo bíblico como la única religión revelada divinamente que puede demostrar su unicidad como venida del cielo, no algo escondido por ahí que nadie puede demostrar. Hemos hablado que aunque el judaísmo dado por Dios a través de Moisés desde Sinaí es uno solo, con el paso del tiempo y producto de, sobre todas las cosas, el exilio y las condiciones cambiantes del exilio, ese único judaísmo que existe se vio sujeto a nuevas interpretaciones para adaptarlo a las nuevas condiciones del exilio que demandaban un replanteamiento de cómo aplicar lo no cambiable de la Torá a nuevas circunstancias con las cuales nos hemos enfrentado. En otras palabras, el judaísmo bíblico es uno solo, pero debido a las condiciones cambiantes del pueblo y las circunstancias que nos han rodeado en los largos periodos de exilio que hemos vivido en diferentes momentos de nuestra historia nacional, hoy día existe más de una interpretación de aquel único judaísmo. Y como resultado de todo esto, cada uno tiene la responsabilidad de elegir la forma de judaísmo que mejor expresa su nueva identidad. Y hemos dicho que para elegir bien uno debe estar bien informado. Hablamos del peligro de caer en una mentalidad de túnel. Es decir, la casa de Israel, donde ahora te has podido refugiar, es muy grande, y todos tienen lugar en esa casa. Somos muchos, pero un solo cuerpo. Un solo Israel, pero 12 tribus diferentes, 12 banderas diferentes. Un solo judaísmo, pero muchas expresiones de ese judaísmo. Y a mí me gusta siempre ilustrar esto cuando me encuentro con personas que tienen una mentalidad de túnel. Me gusta siempre usar la figura de una manzana diciéndole a un mango: por cuanto tú no eres mango como yo, tú no eres fruta. Entonces, ese tipo
de razonamiento chauvinista no tienen lugar en la casa de Israel. Esas expresiones exclusivistas son erradas. Y siempre te lo dije en las dos clases pasadas y te lo vuelvo a repetir ahora, procura evitar ser elitista, exclusivista y pensar que solamente nosotros existimos en el mundo y que si los demás no creen como yo o no practican como yo, no son judíos. Aléjate de esos grupos reaccionarios y fanáticos que te impiden pensar libremente. Repito, mira que te lo he dicho, no en una vez, sino varias veces, para que cuando te encuentres con ese tipo de mentalidad ya estés advertido y no te dejes arrastrar a un sistema de pensamiento que te prive de tu libertad. Como alguien dijo una vez, rechazo lo que dices, pero doy la vida por tu derecho a decirlo. O sea, a la hora de elegir el tipo de judaísmo que mejor exprese tu identidad judía, debes de tener el máximo de información posible para que precisamente puedas hacer la mejor decisión. Y ese es el objetivo de esta serie. Y es por eso que en las clases pasadas te hablé del judaísmo sinaítico, de todos los eventos que han ocurrido en la historia de nuestro pueblo en sentido general, desde Moisés hasta los días de Yeshua. Y ya para el tiempo cuando nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach, hace su aparición adulta en Eretz Israel, ese judaísmo que habíamos recibido de Moshe, de Yahshua, de los profetas, de los ancianos, de los hombres de la gran asamblea, se encontraba sujeto a diferentes tipos de interpretaciones que habían formado diferentes escuelas de pensamiento alrededor de la única Torá que teníamos dada divinamente en Sinaí. Y eso es lo que explica por qué en los días de Yeshua, o lo que se conoce técnicamente como judaísmo del segundo templo, tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, tenemos a los samaritanos, tenemos a los sicarios, tenemos a los herodianos, tenemos a los esenios, etcétera, etcétera. Grandes disputas filosóficas que tienen lugar entre estos grupos, cada uno defendiendo lo que ellos creían era la mejor manera de preservar el judaísmo único que habían recibido de Moshe a través de Yahshua, los ancianos, los profetas, los hombres de la gran asamblea. Luego de la destrucción del templo y en nuevas condiciones de exilio, se formaron varias escuelas de pensamiento dependiendo de las áreas hacia donde los llevó el exilio. Algunos se fueron hacia la región de la Babilonia y ahí se formó lo que se llama el judaísmo mizrahi o el judaísmo oriental. Irán, Irak, Siria, Medio Oriente, Norte de África, Yemen, etc. Los que se ubicaron en la antigua Sefarad, España, Portugal, etc., desarrollaron lo que se conoce como el judaísmo sefardita. Y los que fueron hacia las regiones de Europa occidental, de Europa oriental, quiero decir, especialmente en el área de Askenaz, lo que hoy día es mayoritariamente Alemania, formaron lo que se conoce como el judaísmo askenazi. Y esto significa que para el siglo XVI ya tenemos bien marcadas estas tres tendencias en que subsiste ahora el judaísmo único que nos vino de Moshe. El oriental, el judaísmo occidental y el judaísmo askenazí. Hablé también de las cosas que comenzaron a ocurrir con estas tres vertientes a partir del siglo XVI, cuando nuevos aires llegan al mundo y comienzan a darse radicalmente impactos en cada una de estas tres vertientes del judaísmo que
de alguna manera existían y coexistían para el siglo XVI. Los avances científicos de aquella época, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, cambios de pensamiento, nuevos descubrimientos, la invención de la imprenta, la máquina de vapor, la fábrica, todo lo que empezó a cambiar el mundo en aquella época tuvo un impacto, sin duda, en cada una de estas tres expresiones del judaísmo que subsistían para esa época, el Mizrahi, el Sefardí y el Askenazí. Esas nuevas condiciones de vida que se dan en Europa, que centran el pensamiento filosófico de la época en el hombre, en el libre pensamiento, una sociedad más abierta, el avance científico, el surgimiento de fábricas, nuevas formas de generar riqueza, toda esa revolución industrial, toda esa revolución intelectual, cultural, etcétera, impactó a la comunidad judía de tal manera que estaban ante un tremendo desafío. ¿Cuál es el desafío? Seguir aislada y escondida de la sociedad, que la comunidad judía siguiera aislada y escondida de la sociedad en una mentalidad de gueto, escondidos de la sociedad, o abandonar ese aislamiento social y participar de lo que era inevitable en aquella región del mundo. Entonces comienzan a darse dos tendencias. La tendencia de una parte de la comunidad judía a rechazar toda forma de modernidad y seguir con los esquemas que habían vivido en toda la Edad Media, o la otra tendencia, abrirse al mundo, crear nuevas estructuras para la comunidad judía, romper con lo que ellos consideraban eran formas obsoletas del judaísmo, es decir, dejar a un lado el anacronismo de un antiguo sistema que no estaba trayendo progreso social, sino pobreza a las comunidades judías, y de alguna manera encauzar la fe judía dentro de los nuevos vientos que están soplando en Europa. Fue esa segunda tendencia lo que provocó que los judíos, muchos judíos, comenzaran a salir del sistema rabínico tradicional y comenzaran a tener encuentros filosóficos con el pensamiento industrialista que se estaba dando en Europa, con el pensamiento reformista científico que estaba dándose en Europa. Y en la clase pasada hablé de las tensiones que comienzan a darse entre los judíos que defendían mantenerse con esa mentalidad de gueto, de escondida, aislada del mundo, para poder preservar lo que ellos consideraban que era la fe judía auténtica, y los judíos de la segunda tendencia que apostaban por abrirse al mundo e integrarse a los nuevos aires modernistas que se están dando en Europa. Los judíos que rechazaban abrirse a los cambios argumentaban que de unirse a esa tendencia llevaría a la apostasía y a la pérdida del judaísmo. Y los que favorecían los cambios afirmaban todo lo contrario, que es la única manera de hacer al judaísmo relevante en las nuevas realidades del mundo. Y en la batalla filosófica que se da entre los que no querían participar de los cambios y los que sí querían participar de los cambios, se creó lo que era inevitable, lo que era cuestión de tiempo. Rabinos comienzan a levantarse y a enseñar que el judaísmo sinaítico no tenía como meta exclusivamente la fe religiosa, sino también el adelanto social de la comunidad judía y el adelanto científico de la comunidad judía. Comenzaron a enseñar que la fe judía no tiene por qué estar en contra de la razón y que por tanto debía darse una liberación de la razón para establecer organizaciones sociales diferentes de la sinagoga, donde permitiera al pensamiento judío no solamente participar, sino incluso triunfar en el campo del arte, la ciencia, la técnica, el aporte al mundo. Los que rechazaban cualquier diálogo
con aquellos nuevos vientos, pensaban diferente. Pensaban que la salvación de la comunidad judía estaría en mantenerse aislada del mundo, porque ello pondría un cerco de protección contra la apostasía y la pérdida del judaísmo. Los que se abrían al cambio enseñaban que mientras por un lado uno no puede abandonar los valores intrínsecos, incambiables y permanentes de la fe judía, por el otro había que participar en la sociedad y aportar al mundo lo mucho que podían no solamente aportar, sino establecer como beneficios sociales, económicos y políticos, ahora que estaban en la mesa todas esas posibilidades. Y expliqué cómo esa tendencia innovadora comenzó a crear instituciones educacionales para los jóvenes judíos que querían participar de lo que ellos llamaban la emancipación social y la ruptura con las comunidades judías que rechazaban esa participación, que fue el resultado de ese proceso. Y entonces explicamos cómo para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX surge en Europa una nueva generación de judíos cuya lengua social ya no era la de sus padres, de sus ancestros, es decir, el arameo, el yiddish o el ladino, sino ahora el idioma de la comunidad a la cual se habían abierto. Y los muchachos comenzaban a hablar ahora alemán, francés, etcétera, no simplemente yiddish o ladino. Mencionamos el aporte que hacen algunos rabinos, especialmente el rabí Geiger, para esta época, quien enfatiza la importancia de reformar no la Torá. Y esto es muy, muy importante. Reformar no la Torá, en ninguna manera. La Torá no es reformable, sino el judaísmo existente en ese momento en Europa, especialmente el judaísmo askenazí, para que pudiera introducir el monoteísmo en el mundo. En otras palabras, en la mente de estos rabinos está: si los judíos vamos a difundir el monoteísmo de la Torá en el mundo, no podemos hacerlo escondido en los guetos. Tenemos que abrirnos al mundo y dar a conocer los valores éticos de la Torá y propiciar así incluso que aquellos judíos que están ya asimilados o en camino a la asimilación, especialmente en el cristianismo, que era el elemento más evidente en aquella región del mundo, regresen a la comunidad judía. O sea, la reformación del judaísmo era vista como necesaria para mantener el balance entre la hegemonía del cristianismo en una sociedad que no sabía nada del monoteísmo y a la cual el judío tenía la responsabilidad de informar acerca del verdadero Dios de Israel. Y ese mensaje no podía darse en el gueto, ese mensaje tenía que darse en las fábricas que ahora estaban surgiendo, ese mensaje tenía que darse en las escuelas que ahora estaban surgiendo, ese mensaje tenía que romper las barreras del anacronismo de una mentalidad de gueto para abrirse a las instituciones sociales, a las instituciones políticas, a las universidades y crear un éxito para la comunidad judía. Y nos quedamos en el punto histórico de referencia, en el precedente en la historia judía que llevó al rabí Abraham Geiger a defender su posición. Y nos quedamos justamente ahí, donde encontró el rabí Geiger inspiración para sus reformas. Dijimos que lo había encontrado en el judaísmo del Segundo Templo, en el judaísmo de los días de Yeshua. Ahí fue que lo encontró. Y para ser más exactos, encontró inspiración en el judaísmo que surge después de la destrucción de Jerusalén y después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Yeshua. Él se dio cuenta que el mundo para el judío post-destrucción de Jerusalén, para el judío post-destrucción del segundo templo, para el judío post-destrucción del Estado judío de los días
del segundo templo, aún bajo dominio romano, había creado una nueva condición, había creado una dura realidad para el pueblo de Israel. Y entonces él se pregunta, ¿qué hicieron los grandes pensadores judíos frente a este evento de proporciones catastróficas para el judaísmo? Según el Rabbi Geiger, los grandes pensadores judíos de aquel momento, como Yohanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, etc., llegaron a la conclusión de que había que promover un nuevo significado a una realidad social y política totalmente diferente a la que habían vivido aquellos que les precedieron en los tiempos anteriores a la destrucción de Jerusalén. Él se dio cuenta que los hombres pensantes de Israel que estaban asociados a el fariseísmo se vieron en la necesidad de renovar el judaísmo y reemplazar un judaísmo que estaba centrado en la liturgia del templo, un judaísmo que estaba centrado en los sacrificios de los animales exigidos por la ley de Moisés, por una interpretación nueva del judaísmo que le permitiera operar cuando el templo no está en pie, que le permitiera operar cuando no hay posibilidad de hacer los sacrificios exigidos por la Torá. De esa manera surge, luego de la destrucción del segundo templo, un nuevo judaísmo. El judaísmo innovador de los maestros fariseos que con el tiempo fueron conocidos como los rabinos, es decir, los líderes religiosos de las nuevas comunidades judías que habían sobrevivido a la tragedia de la destrucción del templo y de Jerusalén. Para Geiger, los nuevos rabinos crearon un sistema temporal sustitutivo del templo, enfocados ahora en la tefilá, la teshuvá y las buenas obras. En otras palabras, los rabinos del primer siglo, en vez de cruzarse de manos y dejar morir el judaísmo, lo renovaron, lo reinterpretaron, lo redefinieron y lo adaptaron a las nuevas condiciones del pueblo en el exilio, sin templo, sin sacrificios. No solamente en la forma en que debe dirigirse el servicio sinagogal, sino incluso en sus oficiales. En otras palabras, la Torá habla de tres personajes centrales para dirigir la vida judía. ¿Cuáles son esos tres personajes centrales para dirigir la vida judía? Primero, los Kohanim, los sacerdotes, representando el poder religioso. Segundo, los reyes, representando el poder ejecutivo, político de la nación. Y tercero, los profetas, representando el poder ético de la Torá. Sin embargo, Geiger, el padre de este nuevo judaísmo que se está dando en Europa, reflexionaba y decía: cuando uno estudia la Torá, el Tanaj, ¿se mencionan los sacerdotes? ¿Se mencionan los reyes? ¿Se mencionan los profetas? Pero no se mencionan los rabinos por ningún lugar. Entonces, ¿de dónde surgieron los rabinos? ¿De dónde surgieron los rabinos? ¿De dónde y por qué surgen los rabinos? Y la respuesta que da este rabino del siglo XIX, Abraham Geiger, es que los rabinos que surgen a partir de estas condiciones que acabo de mencionar, lejos de representar una línea de autoridad sancionada, aprobada por la Torá, que se remonte hasta Moisés, surgen como resultado del vacío religioso, político y ético que se da cuando el templo es destruido, cuando Jerusalén es destruida y cuando el Estado judío es destruido. En otras palabras, cuando el templo es destruido por los romanos y una enorme cantidad de judíos son brutalmente masacrados por Roma en Jerusalén y en otras ciudades de Israel,
y el resto de los judíos, la mayoría, es enviada al exilio en las diferentes provincias romanas, los Kohanim, los sacerdotes que vivían alrededor del templo, perdieron su trabajo y ya no tenían razón de ser. Por otro lado, los descendientes de la monarquía de David tampoco podían gobernar ni ejercer, porque el trono de David estaba destruido. Y tercero, la profecía fue quitada del cielo, desde el cielo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir el judío en estas nuevas condiciones, sin templo, sin Jerusalén, sin sacerdotes, sin reyes y sin profetas que lo dirigen? Fue así, dice él, que ese vacío que se da por todas estas razones que permitió la innovación de los fariseos, que luego se llaman a sí mismos, se hacen llamar rabinos, tomando sobre sus hombros la responsabilidad de reformar el judaísmo para hacerlo relevante a las nuevas y difíciles condiciones de exilio que habían llegado para Israel. Geiger llegó a la conclusión de que para salvar el judaísmo, los líderes fariseos, llamados ahora rabinos o maestros de la comunidad judía, estuvieron dispuestos a reformar el judaísmo para salvarlo en tres áreas fundamentales. ¿Cuáles fueron esas tres áreas fundamentales? Primero, sustituyeron el sistema de los sacrificios de animales por las plegarias a fin de reproducir virtualmente mediante ciertas confesiones de ciertas plegarias los sacrificios que habrían tenido lugar si el templo hubiese permanecido en pie. Segundo, reemplazaron el sacerdocio hereditario que venía por Aarón y su descendencia, que era un liderazgo hereditario, por un liderazgo laico, basado en el conocimiento del líder más que en su herencia ancestral. Y tercero, sustituyeron la idea de un solo sumo sacerdote por la idea de que ahora cada judío, cuando reza en su casa, se convierte en sacerdote de su familia, reemplazando así la hegemonía sacerdotal por la democracia del laicado. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok. ¿A qué conclusión llega entonces Geiger? Toda persona que sea de reconocido conocimiento en los asuntos de la ley judía tiene el derecho de ser llamado rabino por sus colegas. Interesante que en Pirkei Avot, que es un documento que se da en los 200 primeros años después de la destrucción de Jerusalén, documento creado por lo que Geiger llama el fariseísmo reformista innovador post-destrucción del templo, en un tratado que se llama Pirkei Avot, dice, y voy a citar: el que aprende de otro judío un solo capítulo de la Torá, una sola ley, un solo versículo, una sola sentencia o una sola letra, debe tratarlo con honor. Esto lo aprendemos de David, rey de Israel, quien aprendió de Ahitofel solamente dos cosas, y sin embargo David lo llama mi guía, mi familiar, mi maestro. Si David, continúa diciendo Pirkei Avot, rey de Israel, quien aprendió solamente dos cosas de Ahitofel, lo llamó su maestro, uno que aprende de otro, un capítulo completo de la Torá, una ley, un versículo, una frase, incluso una letra, con mayor razón debe ser tratado con honor. Y ese honor solamente es debido por la Torá, como está escrito: los que instruyen Torá al mundo heredan honra. Concluye entonces Pirkei Avot: si la única cosa que conoces es la Aleph, es una letra hebrea, la primera letra del Aleph Bet, ¿okay?
Dice Pirkei Avot, si la única cosa que conoces es la Aleph y le enseñas a alguien la Aleph, entonces para tu estudiante tú eres su rabino. En otras palabras, dice Geiger, haciendo todo este análisis, todo judío que sea capaz de enseñar Torah, merece ser llamado rabí por aquellos de quienes reciben su enseñanza, aun cuando no tenga una ordenación rabínica tradicional. En otras palabras, para Abraham Geiger, el judaísmo post-destrucción de Jerusalén y el judaísmo post-destrucción del templo fueron oportunidades para que los líderes fariseos, que no eran sacerdotes, ni eran reyes, ni eran profetas, se levantaran para salvar al judaísmo en las nuevas condiciones, lo reformaron, reformularon el judaísmo para hacerlo relevante a la nueva situación que se había presentado para el pueblo de Israel. Dice este rabino, Abraham Geiger, aquí en Europa ahora, estamos hablando 1860, 1850, siglo XIX, ¿ok? Aquí en donde estamos, en Askenaz, en Europa, en Alemania, las cosas están cambiando. Los jóvenes judíos no están siendo atraídos al judaísmo tradicional. Nuestros jóvenes están siendo más bien asimilados en las culturas nacionales, no quieren venir a la sinagoga. Y cuando nuestros jóvenes vienen a la sinagoga, se duermen, no rezan, están todos dormidos. No están siendo atraídos por el viejo sistema. Otros de nuestros jóvenes se han ido al cristianismo. El judaísmo corre peligro de desaparición. Consecuentemente, se impone para nosotros la responsabilidad de reformar el judaísmo como lo hicieron los fariseos en el primer siglo. Y debido a esta realidad, argumenta el rabí Geiger, si queremos salvar al judaísmo del ostracismo del gueto que no tiene futuro, tenemos que crear un nuevo judaísmo. Y yo propongo que ese nuevo judaísmo se llame judaísmo reformista. Esa fue su propuesta. Y es así que surge en Europa una nueva expresión del judaísmo antiguo, llamado ahora judaísmo reformista. Es evidente que cuando entendemos todo este contexto, nos damos cuenta que el judaísmo reformista es un esfuerzo honesto por evitar lo que ellos veían como el peligro de la desintegración del judaísmo ante la enorme apatía de las nuevas generaciones por ese judaísmo viejo, según Geiger, obsoleto, que no tenía ideas frescas, sino que era simplemente más de lo mismo. El judaísmo reformista surgido así postula que el judaísmo del gueto fue bueno para un momento de la historia, pero que ahora no es relevante en las nuevas condiciones que han llegado al mundo. Y como resultado de esta nueva enseñanza rabínica surge el concepto de la judaidad por encima del judaísmo y la idea de el pueblo de Israel por encima del concepto de pueblo escogido. En otras palabras, los infortunios de nuestro pueblo, decía Geiger, no es el resultado de un castigo divino que se resuelve exclusivamente con ascetismo, sino una opresión social a la cual hay que responder con la fuerza de la razón, con la fuerza del intelecto, con la fuerza del adelanto social, con la fuerza del adelanto científico. Había nacido en Europa, para decirlo claramente, un nuevo judaísmo, el judaísmo reformista. Ese judaísmo donde se da la bienvenida no solamente al pensamiento religioso, sino también al pensamiento científico. Y este nuevo judaísmo que surge ahora en Europa
motivado para abrazar la sociedad, para integrarse a ella, para abrazar la modernidad, para abrazar la prosperidad y la emancipación económica que había llegado a Europa, se plantó con bases muy firmes. Ahora, cuando uno hace un análisis honesto de esta realidad judía de la época, el reformismo enfatizaba la idea de la permanencia judía en su país de origen, más que en un sueño judío de crear un nuevo Estado de Israel. Repito esa idea. Eso es muy importante, este concepto. Debido a esto, a esta realidad, este judaísmo reformista empieza a enseñar que lo más importante no es crear un nuevo Estado judío, sino asegurarse que el judaísmo pueda sobrevivir exitosamente en las nuevas condiciones que ha llegado al mundo. Por eso, en vez de llamar a sus centros de reunión sinagogas, la llaman templo. Y hoy día usted puede distinguir ese judaísmo reformista por el nombre. Si dice templo, ya usted sabe que es judaísmo reformista. Se le llama templo porque en la opinión del judaísmo reformista no hay tal cosa como un nuevo templo que vamos a poder reconstruir, sino muchos templos que van a reemplazar a ese gran templo en las naciones donde cada judío se encuentra. Y estas tendencias, esta nueva fuerza se abrió rápidamente camino en muchas otras áreas geográficas del mundo. Ya para fines del siglo XIX se plantaron comunidades reformistas en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, en los Países Bajos, incluso en los Estados Unidos y en América Latina. De esta manera, lo que había sido un movimiento inicial en la antigua Askenaz, es decir, la antigua Alemania, ahora tenía fuerza internacional impresionante en muchas partes del mundo y hoy día es uno de los movimientos judíos más fuertes que existe en todo el mundo. Después de 100 años de existencia, el judaísmo reformista se puede identificar fácilmente cuando te encuentras con los principios que ellos defienden. Primero, no vivir con una mentalidad de gueto, con una mentalidad de aislamiento del mundo. Ese es uno de sus primeros postulados. Segundo, no ser dogmático, sino abierto a nuevas ideas. Tercero, el monoteísmo bíblico, tanto en el concepto de unidad de Dios como el concepto de unicidad de Dios, es de un valor no negociable. Tercero, la Torá no fue dada de una sola vez, sino es el resultado progresivo de una revelación progresiva con el apoyo de grandes hombres de nuestra historia. Es decir, aunque la Torá es divina, los hombres, no tanto Dios, los hombres crearon la Biblia como la conocemos hoy día, aunque es un libro de inspiración divina. Otro argumento muy fuerte del judaísmo reformista, la ciencia y la técnica tienen que ir de mano con la Torá. Al mismo tiempo que se mantienen los principios inquebrantables de un solo Dios, una sola Torá, un solo Israel. Otro principio que uno al conocerlo identifica a este movimiento, cada vez que sea necesario, el judaísmo debe revisarse para actualizarlo a las nuevas condiciones sociales, evitando sobre todas las cosas que las liturgias que usemos en nuestros templos sean imprecisas. Asegurarnos que la liturgia sea dada en una lengua que la gente lo entienda y que la liturgia esté desprovista de la alegría que trae la música y los instrumentos musicales. Es algo que necesita renovarse. El sueño judío de paz y de justicia tiene que ir acompañado de la alegría en el servicio de Torá. Y es por eso que en el judaísmo reformista se incorporan el órgano, se incorpora el piano, se incorporan los instrumentos musicales, etcétera, etcétera.
Otro elemento muy importante del judaísmo reformista es la Torá tiene valor como un cuerpo de orientación ética, ¿ok? Pero el judío no está obligado a vivir bajo los estrictos desafíos de la halajá, sino los dictados de su propia conciencia bajo la iluminación ética de la Torá. Otro valor del judaísmo reformista es las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y por tanto las mujeres no tienen por qué ser segregadas detrás de una cortina como si fueran seres contaminantes o como si fueran seres de segunda clase, sino que estén junto con su familia, junto con los hombres que componen la unidad familiar, como existía en las sinagogas antiguas de Israel, según ha sido descubierto por la arqueología. Otro postulado del judaísmo reformista es si una mujer demuestra que tiene capacidad intelectual para estudiar Torah, debe dársele la misma oportunidad de estudiar que el hombre e incluso, si califica, ser ordenada como rabina. Ese es otro postulado del judaísmo reformista. Otro postulado importante del judaísmo reformista, el judaísmo en general y el judío en particular, existimos en el mundo para sanar al mundo, para salvar al mundo, para redimir al mundo. Por tanto, todo aquello que sea propicio para sanar al mundo, todo lo que sea propicio para traer paz y esperanza en el mundo, debe ser bienvenido y debemos apoyarlo, aunque no venga de un judío. Aunque venga de otra persona que no sea judía, si es una cosa buena, si trae paz al mundo, nosotros debemos apoyar eso también. El judaísmo reformista aporta también otra idea de que la era mesiánica no va a ser el resultado de un Mesías temporal, sino el trabajo de todos los hombres de buena voluntad. Consecuentemente, el judío debe trabajar por la justicia social con todas las demás personas de buena voluntad y no ser exclusivista, no ser elitista en sus prácticas, en sus costumbres sociales. Otro postulado de este judaísmo nuevo que surge en el mundo y que estoy tratando de explicar aquí, del judaísmo reformista, es que los mandamientos y los preceptos no son exclusivamente para el hombre de ayer, sino también para el hombre moderno. Por lo tanto, lo que no sirva para encarnar la fe y la esperanza judía en la sociedad debe ser revisado, redefinido y adaptado para que sea relevante socialmente. Otro concepto del judaísmo reformista: los rezos deben ser más espontáneos que litúrgicos. Las plegarias en el servicio de Shabbat deben ser más cortas y dar más espacio al corazón. Otro postulado del judaísmo rabínico: el judaísmo debe ser atractivo para las nuevas generaciones de judíos, especialmente para los jóvenes sobre los cuales cae la responsabilidad de continuar el judaísmo en su generación. Otro postulado: es responsabilidad de cada comunidad del movimiento reformista hacer todo el esfuerzo que sea por retener consigo a los judíos que están en peligro de asimilación. Por lo tanto, el judaísmo debe ser sensible a las necesidades del joven moderno para atraerlo al judaísmo, no para que se nos vaya del judaísmo. Otro concepto del judaísmo reformista en su postulado, en su propuesta, es que el judaísmo tradicional, con una mentalidad de gueto, es el culpable de que el judío no quiera vivir su judaísmo, porque cierra, en la opinión del judaísmo reformista, cierra toda posibilidad de desarrollo social y de integración cultural, sin que eso signifique necesariamente la fe de la esencia de la vida judía, porque ese judaísmo, afirma Geiger, no ha sabido responder a los desafíos del mundo real. El judaísmo tradicional, aislado, con mentalidad de gueto, dice Geiger,
no ha sido capaz de dar una respuesta al mundo moderno. Consecuentemente, en la propuesta está que el judaísmo debe ser capaz de responder al hombre moderno que vive en un mundo totalmente diferente a la Edad Media, totalmente diferente al primer siglo, haciéndolo relevante en cada generación. En otras palabras, según el judaísmo reformista, sin capacidad de adaptación corremos el peligro de ser asimilados y perecer. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Ahora, con estos puntos de referencia, usted podrá decir, ¿esto es una comunidad reformada o no es una comunidad reformada? ¿Cómo es esto acá, rabino? Porque las mujeres y los hombres, yo veo que se sientan juntos aquí. Eso es justamente una propuesta del judaísmo reformista. Entonces, ¿qué es esto acá? Vamos a seguir mirando, vamos a seguir estudiando para ver qué tanto estamos nosotros, dónde estamos nosotros en todo este mundo. El judaísmo reformista propone un judaísmo que afecte la mente, que llegue al corazón, que toque los sentimientos de un alma judía y que supla las necesidades espirituales de la gente. Eso es lo que está proponiendo. Si lo han logrado o no, no es el punto que estamos tratando acá. En otras palabras, todo judaísmo que no trae vida relevante al judío en su realidad social moderna, no vale la pena preservarlo, sino reformarlo para que sirva a las nuevas generaciones. En otras palabras, el judaísmo no debe ser una imposición ni obligación de unos pocos sobre los muchos, porque este tipo de judaísmo medieval, afirma el judaísmo reformista, lo único que hace es generar culpabilidad. En otras palabras, uno debe hacer las cosas porque las entienda y porque las sienta. Uno debe hacer las cosas porque lo considere que es correcto, sin estar restringido a un centro de imposición halágica extrema que impone su propia voluntad y que impone sus propios puntos de vista sin tener en cuenta mi conciencia y sin tener en cuenta mi inteligencia. En otras palabras, que cada judío tenga suficiente espacio para decidir, no como una marioneta en un circo, sino como una persona que es responsable de sus actos delante de Dios y de la sociedad, la mejor manera que él considere que puede expresar su judaidad. Entonces, este judaísmo reformista que surge propone entonces que mientras la ley dada por Dios y escrita por los hombres tiene elementos que no pueden ser cambiados nunca, que no pueden ser negociados nunca, tiene otros elementos, no obstante, que están sujetos a revisión, que tienen que estar sujetos a reformación para adaptarlos de una forma inteligente y científica a las nuevas condiciones de las nuevas comunidades emergentes en el mundo y de las nuevas realidades sociales emergentes en el mundo. Geiger compara esto con quitar la cáscara de un banano y comerte lo que está dentro. O sea, ¿qué representa la cáscara y el banano que la envuelve? Lo que está dentro, ¿qué cosa es? Son los valores no negociables del judaísmo dado en Sinaí. Esos valores no negociables no pueden ser tocados. Pero la cáscara, ¿qué representa? Dice el judaísmo reformista, la cáscara del banano representa las normas rabínicas impuestas que no hacen del judaísmo algo relevante para el judío moderno, sino que lo lanza a vivir, vestir y actuar como si aún estuviera en la Edad Media. Esto es, en resumen, la alternativa que propone el judaísmo reformista. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? En otras palabras, aquello que fue bueno para el judío en el primer siglo, o aquello que fue bueno para el judío en la Edad Media, aunque fue significativo en aquel momento, no necesariamente es significativo para el momento actual.
Consecuentemente, persistir en sostener algo que es irrelevante al mundo moderno, lejos de beneficiar al judaísmo, lo daña. En otras palabras, el judaísmo reformista propone que los mandamientos dados por los hombres pueden cambiar y que los líderes de cada comunidad judía deben ser capaces de tener suficiente conciencia social para evaluar prácticas y costumbres que sean relevantes a su comunidad. Y aquellas prácticas y costumbres que no son ya más relevantes a su comunidad, reformarlas para que sean relevantes. Consecuentemente, cada judío debe tener libertad por sí mismo para decidir libremente qué judaísmo quiere para sí y qué judaísmo quiere para su casa. Y debe tener libertad de escoger el judaísmo que para él tiene mayor relevancia, mayor significado, mayor trascendencia, sin temor a ser criticado, sin temor a ser rechazado y sin temor a ser perseguido. En otras palabras, lo que define mi judeidad es mi compromiso con los mandamientos incambiables de la Torá, mi libre conciencia para adoptar para mí y para mi casa aquellos elementos culturales que no son cambiables, pero que hacen de mi judaísmo algo relevante en cada generación. Este es el postulado. ¿Cómo interpreta entonces el judaísmo reformista el hecho de que Israel es el pueblo elegido? Es una nación elegida. Esta es la respuesta que da el Rabbi Geiger. Debido a que el Eterno ha elegido a Israel para cumplir una misión, es responsabilidad del judío preservar el judaísmo que sea relevante a cada generación, por un lado, y difundir las enseñanzas monoteístas y éticas de la Torá, por el otro, que constituyen la forma más elevada en que el hombre puede concebir el bien con la mira de crear un mundo nuevo, es decir, la edad mesiánica, con paz y justicia para todos. Ese es el postulado. En otras palabras, el judaísmo reformista enseña que el judaísmo no debe ser el dictador del mundo, sino el maestro del mundo. Debe ser el gran facilitador que es responsable con la misión divinamente encomendada, proveyendo un ejemplo de ética y paz y ayudando al mundo a perfeccionarse, ayudar al mundo a mejorarse. Para el judaísmo reformista no debemos esperar una intervención divina por medio de algún Mesías personal, descendiente biológico de David, para crear una edad mesiánica, sino que eso es responsabilidad de toda la humanidad, de todos los hombres de buena voluntad. Y para que eso suceda, el judío que tiene la revelación más extraordinaria de la religión que existe en el mundo, que es la Torá, debe ser capaz de guiar al mundo hacia ese glorioso final que debe tener la historia humana. Esto es, señores, a grandes rasgos, la propuesta del judaísmo reformista. Una interpretación moderna del judaísmo sinaítico como había sido redefinido en las tres corrientes posteriores a la destrucción del templo, es decir, el judaísmo oriental, el judaísmo occidental y el judaísmo askenazi. En conclusión, el judaísmo actualmente no es monolítico. Recuerda que hay dos cosas que debes conocer. Que aunque el judaísmo dado por Dios a través de Moisés es uno solo, con el paso del tiempo, debido a todos estos factores de cambios de circunstancias, existe en nuevas interpretaciones. Segundo, que cada uno de nosotros es responsable de elegir el tipo de judaísmo que quiere tomar como expresión de su nueva identidad judía. En otras palabras, que nadie te debe imponer qué judaísmo tú debes elegir para expresar tu nueva identidad y tu nueva experiencia de retorno, sino que eso es tu responsabilidad. Tú eres libre de elegir el tipo de judaísmo que deseas como expresión religiosa, social de tu identidad judía, y nadie más puede hacer esa elección
que tú mismo, tú misma. Es decir, ser judío es una cosa, cómo expreso mi judeidad es otra cosa. Y es aquí donde tú tienes que hacer tu elección, una buena elección. Y para hacer una buena elección es necesario tener la mejor información posible. Porque como dije en clases pasadas, la mayoría de nuestros problemas vienen por errores que cometemos en elecciones fundamentadas en falta de información. Y el propósito de esta serie es precisamente darte toda la información básica que tú necesitas para que tú hagas decisiones inteligentes y decisiones apropiadas. Y justamente aquí te recuerdo 3 cosas importantes que ya hemos estudiado. Primero, al momento que alguien te diga que tú no eres libre para elegir, coloca una banderita roja ahí. Segundo, al momento que alguien te diga que el único judaísmo que vale es el que ellos tienen, pon una banderita roja ahí. Y tercero, al momento que tú elijas tu judaísmo y tu rabino, es decir, tu guía espiritual, deja de andar curioseando otras expresiones del judaísmo y sé consecuente con tu elección. Sé fiel a tu nueva comunidad judía y sé fiel a tu rabino. Es decir, tú no puedes tener 2 congregaciones o 2 rabinos. Tú no puedes tener 3 congregaciones y 3 rabinos. Tienes que tener una sola comunidad con la cual te identificas plenamente. Y un solo rabino, un solo guía espiritual. Y si el que ahora tiene no te satisface o no le tienes confianza, sigue buscando hasta que lo encuentres. Y entonces sé consecuente con su vocación, respétalo, instrúyete a sus pies y no permitas que nadie te lo ofenda en tu cara. Y no permitas que te hagan propuestas que rayan en adulterio espiritual. Simplemente cuando te lleguen esos emails con mentalidades de gueto, bloquéalo, que no te llegue más. En otras palabras, aunque el judaísmo tiene muchas facetas y muchas tradiciones y muchas expresiones, tú no puedes pasarte la vida saltando de judaísmo en judaísmo. No puedes pasarte la vida saltando de mercado judío en mercado judío. No puedes pasarte la vida de rabino en rabino. Conoce bien entonces, elige responsablemente y sé consecuente con tus decisiones. Porque no vas a encontrar, eso sí te digo, una comunidad perfecta. No vas a encontrar un judaísmo perfecto. No vas a encontrar un rabino perfecto. Y si tú encuentras una comunidad judía perfecta, cuando llegues la echas a perder. Estamos hablando, señores, de diferentes enfoques. Estamos hablando de diferentes perspectivas, diferentes tradiciones. Y tú debes conocerlas bien para hacer decisiones correctas. Esta serie, repito, tiene como objetivo que sepas actualmente no hay un solo judaísmo, sino diferentes tradiciones, diferentes expresiones del judaísmo único, revelado a través de Moshe, nuestro maestro. Ahora tú comienzas a conocer la realidad de esto que estamos hablando y un nuevo mundo comienza a abrirse delante de ti. Pero no te dejes confundir por las voces que te digan que su judaísmo es el único que existe y que todos los demás están equivocados. No te dejes confundir por voces que te digan que solamente son sus rabinos los únicos que representan el auténtico judaísmo y que los demás rabinos no sirven. Como rab de esta comunidad y presidente de la alianza internacional que represento, y como uno que ama y ha tenido que sentarse con rabinos creyentes en Yeshua por varios años, desde 1989 hasta 1995, y como uno que fue autorizado por su maestro a enseñar Torah en el mundo hispano, es decir, que no soy una rueda suelta, no soy un llanero solitario, sino autorizado desde el año 1995 por un rabino para hacer lo que estoy haciendo, como uno que ama la Torah, como uno que enseña la Torah,
desde esta plataforma y sirvo a esta y a otras comunidades de nuestra alianza por más de 25 años. Y como uno que ha demostrado su conocimiento de la Torá, de Mashiach, de nuestra fe, de nuestra halajá judía que profesamos, yo estoy de nuevo delante de ti para decirte, ten siempre una mente abierta. Que no comprometas tu libertad de conciencia. Que no te dejes arrastrar por esas voces que afirman ser los únicos representantes del judaísmo y que los demás no valen. No es así. Hay muchas corrientes, hay muchas tradiciones, hay muchas prácticas y hay muchas costumbres que provienen ciertamente de ese tronco común que es el judaísmo bíblico, ese judaísmo que nos fue preservado por Moshe, por Yahshua, por los ancianos, por los profetas, por los hombres de la gran asamblea, ese judaísmo único, ese tronco común, pero que sobrevive hoy día debido a todos estos factores que hemos mencionado de muchas maneras y con muchas vertientes. Conocer esto es importante porque te hará libre. Decía un gran maestro secular de nuestro pueblo cubano del siglo XIX, ser cultos para ser libres. Mientras más conocemos, más capacidad tenemos de ser libres. Hoy te he mostrado la propuesta del judaísmo reformista y sus más importantes enunciados. Por supuesto, debes de saber esto. Cuando surge este judaísmo reformista hubo una reacción muy fuerte. Otras voces del judaísmo se han levantado diciendo la propuesta del judaísmo reformista es inaceptable. La propuesta del judaísmo reformista va a acabar con el judaísmo en el mundo. De eso vamos a hablar en otras conferencias, para que veas qué otro judaísmo surge como respuesta a esta propuesta del judaísmo reformista. Y luego, para ser totalmente honesto contigo, es mi deber exponerte las diferentes ramas que hoy existen del judaísmo. Y para ser consecuente, te voy a mostrar también por qué el judaísmo que yo he elegido para mí, por qué el judaísmo que hemos elegido para nuestra alianza, por qué este judaísmo y no otras propuestas. Y aunque nuestra elección no es perfecta, es a nuestra entera satisfacción más que el resto. Y te voy a mostrar por qué. Y también te mostraré por qué debemos amar y respetar otras expresiones del judaísmo que existe, aun cuando no compartamos muchas cosas de sus prácticas y de sus planteamientos. Les voy a confesar algo. Recibí de un amigo hace 2 o 3 días un correo. Con una exposición que hizo el señor presidente de Ecuador. Sobre Israel. Tengo por ahí el link. Si alguno de ustedes lo quiere, después del Shabbat se lo envío, para que lo vean en sus casas con calma. Pero todos nosotros sabemos la tendencia política de estos nuevos jóvenes gobernantes de América Latina. Correa, Evo, Maduro, Santito, etcétera. Son esos jóvenes, son gente joven que está guiando a América Latina. Sabemos de esas tendencias. Pero me maravilló escuchar del señor presidente de Ecuador esta exposición que hizo de Israel, diciendo que Israel representa el mejor adelanto científico que Ecuador debe copiar. Al contrario de una mente retrógrada que dice, desde lo más profundo de mis entrañas maldigo a Israel, estas nuevas voces dicen, Israel
tiene lo mejor de desarrollo tecnológico del mundo y debemos traerlo para acá. Eso es tener una mente académica, aun cuando tú no estés de acuerdo en todas las cosas. Señores, el hecho de que no estemos de acuerdo en todas las cosas no significa que tengamos que ser enemigos. Entonces, en aquellas cosas que nos unen y que son las mayorías, vamos a trabajar juntos. En aquellas cosas en que no estamos de acuerdo, vamos a respetarnos. Y en todas las cosas vamos a amarnos. Porque si no hay amor, ¿de qué nos vale nada? Ese principio de sembrar la paz, de buscar el bien común, y evita crearte odio sin causa. Los otros días estaba hablando con un joven, no voy a decir de dónde, casado, tiene dos, tres niños, le enseñamos Torah, es de uno de nuestros países de América, y él decide hacer aliyah. Nosotros tenemos en nuestra alianza un principio, y es que todo líder de la alianza que decida hacer aliyah tiene que renunciar a la membresía de nuestra alianza. Tiene que mandar una carta de renuncia. ¿Por qué? Para hacerle fácil lo difícil del proceso. Por cuanto en Israel, en el rabinato de Israel que controla todo lo que son las conversiones, está la idea de la Edad Media todavía, lamentablemente, de que todo judío que crea que Jesús es el Mesías, deja de ser judío. Todo judío que crea en Yeshua, deja de ser judío. Y si por esa definición no eres judío, entonces tú no tienes derecho a ser aliyah. O sea, para facilitar ese proceso, cuando un líder o un miembro de la comunidad decide hacer aliyah, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Desconéctate de nosotros. Desconéctate, eso te va a facilitar el proceso de ir a vivir a Israel, como es el objetivo final de toda esta historia. Lamentablemente, cuando algunos que estuvieron asociados conmigo, porque en Israel todo el mundo sabe quién yo soy, desde Netanyahu hasta el Rabí Eliyahu, todo el mundo sabe quién es Dan Ben Abraham. Me conocen bien. Los otros días un kibutz en Israel, creyente, quiso introducir las leyes de kashrut en la cocina, quiso hacerlo kosher, pero ellos son kosher, pero para hacerlo oficialmente kosher tenía que tener un masguía aprobado por el rabinato. Entonces contratan los servicios de un masguía. El masguía es el que se asegura que todo sea kosher en una cocina pública. Y entonces le piden permiso al rabinato para contratar los servicios de un masguía. Y cuando van a la reunión, el rabino principal le dice, ¿ustedes conocen a Dan Ben Abraham? Dice, él no es el que está detrás de toda esta idea. Dice, me conocen, ellos saben quién yo soy. Pero yo también sé quiénes son ellos. Nos conocemos bien, los dos. Entonces, a veces sucede que las personas quieren hacer aliyah, y entonces, para protegerse de que no están conectados con Yeshua, y mucho menos conmigo, se vuelven mis enemigos. Entonces se ponen a hacer videos en contra de Yeshua, en contra de mí, en contra de lo que nosotros creemos. Y es una guerra filosófica a muerte. Y es claro, ¿por qué lo hacen? Porque quieren limpiar su nombre. Quieren hacerles ver a los rabinos en Israel, no, yo no tengo nada que ver con Dan Ben Abraham. Yo no tengo nada que ver con Yeshua. Mira, te lo voy a demostrar. Y empiezan a hacer todas esas cosas. No hay necesidad de eso. Si usted va a hacer, mire, se lo digo a ustedes y a ustedes que me están viendo mundialmente, el día que tú quieras hacer aliyah, te vas a Israel porque realmente
Dios te llama a ser aliyah. Pero tú no vas a Israel a hacerle una carga al gobierno. Tú no tienes que ir a Israel con esa estúpida idea de que vamos a Israel, como me han acusado, de que yo estoy mandando gente para convertir a los judíos al cristianismo. Imagínense usted, a esta altura, con esos vientos. En primer lugar, al judío no hay que convertirlo a nada. El judío tiene una relación de pacto con Dios, a través de Moshe, a través de Brit Milá. ¿De qué conversión estamos hablando? ¿A qué Dios se va a convertir el judío? Bueno, cuando un musulmán se convierte, tiene que abandonar a Alá y aceptar al nuevo Dios de Israel. ¿Me explico? Y tiene que cambiar el Corán por un Tanaj. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Y lo mismo en cualquier otra religión del mundo. Pero cuando un judío decide hacer aliyah, no tiene que cambiar de Torah. El judío tiene la Torah auténtica, tiene al Dios auténtico, tiene los mandamientos auténticos. ¿De qué conversión estamos hablando? Entonces, es sumamente importante que no nos dejemos arrastrar por este tipo de mentalidades retrógradas, por este tipo de mentalidades chauvinistas, por este tipo de filosofía que yo lo considero terrorismo espiritual, de estar invadiendo las computadoras del mundo con mensajes de destrucción, de odio sin causa, simplemente para limpiar tu nombre, para que te aplaudan por ganar el respeto de aquellos que tú consideras que te puedan hacer daño en tu proceso de aliyah. ¿De qué estamos hablando? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que son más las cosas que nos unen, que podemos trabajar en consenso, y que en aquellas cosas que nos separan tengamos respeto mutuo, y que en todo tengamos amor. Porque Él nos enseñó a amar incluso a los que nos ofenden y nos odian sin causa y nos llevan la contraria por nuestra libre y soberana elección. Y esto vamos a hacer, si Dios nos lo permite, por amor a ti, por amor a tu fe y a tu judaísmo, para que lo que tú elijas no descanse en la opinión de los hombres, sino en la decisión de tu conciencia. Cuando tú tengas todos los puntos de referencia necesarios para hacer una elección inteligente, noble, soberana, sin presiones externas, sin coacciones reaccionarias de mentes retrógradas que lejos de sumar restan y frenan el avance de los nobles ideales de nuestra fe judía. Y ese es el propósito. Y luego que tengamos todo este abanico, luego que tengamos todas estas opciones, y luego que tú sepas por qué yo elegí el judaísmo que profeso, que cada uno de ustedes, tanto aquí presentes como los que me están viendo en todas partes del mundo o que me verán en estos días, porque vamos a tener este video, esta clase de hoy disponible al mundo por los próximos 3-4 semanas, tú puedes hacer tu elección de una forma transparente, porque tú tienes el derecho a hacer esa elección y tienes el derecho a ser respetado y protegido por hacer esa elección. Hoy tenemos que darle gracias al Eterno, porque en Israel las cosas están cambiando y están cambiando para bien, como el hecho de que hasta hace unos días atrás solamente las conversiones que aceptaban eran las que venían de ciertos rabinos. Gracias a Dios, ahora las cosas han cambiado y la Knesset, el Congreso de Israel, ha aprobado un proyecto de ley en la cual no solamente los rabinos ortodoxos tienen ese derecho, también los rabinos conservadores tienen ese derecho, también los rabinos reformistas tienen ese derecho, y eventualmente los rabinos que creemos que Yeshua es el Mashiach tendrán ese derecho también.
es cuestión de tiempo, es cuestión de mantenernos firmes y no cambiar nuestros principios. Es cuestión de mostrar al mundo la seriedad de la fe que tenemos y la seriedad del judaísmo que profesamos, de tal manera que traigamos honor a Hashem, honor a la Torah y honor a nuestro pueblo Israel. Paz sea sobre ustedes y paz sea sobre toda la casa de Israel, ahora y siempre. Amén y amén. Baruch Hashem.